Muy bien. Ahora vamos a ver algoritmos sin llegar a ser algoritmos complejos, pero algoritmos un poquito más elaborados, que consigamos ver ese número de pasos para llegar hasta el final. Y entonces vamos a hacer este ejemplo. Años, meses y días vividos. El problema es el siguiente. Vamos a plantear el problema. Yo quiero preguntarle a una persona cuántos días has vivido. Y me va a decir 10.000 días. Y a partir de esos 10.000 días quiero calcular pues si son 30 años, 4 meses y 7 días, o 2 años, 3 meses y un día, o lo que sea, ¿vale? ¿Cómo voy a realizar yo esta operación? ¿Cómo la voy a hacer yo esta operación? Fijaros, aquí hay gente que me dice repeticiones, no, me dice repetitivo. No sé lo que dices, pero bueno, yo estoy hablando de algoritmos secuenciales. Vamos a ver algoritmos de otros tipos mañana, pero estamos en algoritmos simples. Estos algoritmos son algoritmos que puedes resolver en una secuencia de operaciones sin pensar en repeticiones, sin pensar en condicionales. Estamos viendo algoritmos bastante simples, ¿vale? Pero en este ya tenemos una secuencia de operaciones bien definida. Para poder calcular tantos años, tantos meses y tantos días a partir de un número de días, tendré que hacer algo. Vamos a pensar en ese algo. Bueno, directamente aquí tenemos la solución en palabras del algoritmo. Pido el número de días. ¿Eso qué es? La entrada de los datos. Hasta aquí no hay ningún problema. O sea, es obvio que empiezo por ahí, pidiéndole esa información al usuario. Luego, calculo el número de años. ¿Cómo calculo el número de años? Dividiendo por 365. Ya sé que alguien me va a decir, oye, Miguel, te has olvidado de los años bisiestos. Efectivamente, me he olvidado, pero me lo vais a permitir porque no queremos complicar las cosas. Eh, a nivel didáctico, pues nos vale con dividir por 365, ¿cierto? Eh, ahora, a los días vividos les quito los días de los años calculados. Vale, tengo que continuar. Si tengo que continuar y ya tengo, vale, son 4 años, cierto. Pues luego de los 4 años le quito el número de días, que significa 4 años, para que me quede una cantidad, porque de la cantidad voy a tener que calcular el número de meses en esa secuencia de operaciones, ¿no? Entonces, digamos, son 4 años, pues multiplico 4 por 365, de alguna manera lo voy a tener que hacer, quitar esos años, el número de años calculado en días y restárselo a los días que tenía al principio. Bueno, sobre los días restantes, a continuación, calculo el número de meses dividido por 30. Por simplificar, estamos calculando el número de meses por 30, ¿vale? También hay meses de 31, meses de 28, pero no importa. Y luego a los días restantes les quito los días de los meses calculados, ¿cierto? Un poco esa operación que hemos realizado. Y al final lo que me quedan, ¿qué son? Los días restantes. Y ya tengo la información toda que necesitaba. Entonces muestro el resultado en años, en meses y en días restantes calculados. Por aquí alguien me dice semanas. Bueno, el algoritmo no me está calculando las semanas, pero podía haber sido un paso intermedio, haber calculado también las semanas después de los meses. Bueno, esto es el programa de ese algoritmo, pero llevado a código JavaScript. Y fíjate, empezamos pidiendo el número de los días que has vivido. Y aquí tenemos la conversión de un dato que es una cadena. Veis que este prompt me devuelve una cadena, me devuelve la cadena del texto que escriba el usuario. Esa cadena puede ser números, pero realmente es una cadena. Si yo quiero operar con ella y hacer operaciones aritméticas, tendré que esa cadena convertirla en un número. Hay diversas maneras de realizar eso, pero en JavaScript, y también depende del lenguaje, en JavaScript utilizamos la función parseInt. Esta función lo que hace es que lo que le pases entre paréntesis, que es una cadena, porque prompt me devuelve una cadena, lo que hace es que la convierte en un entero, en un valor numérico. Como es un valor numérico, a partir de aquí yo puedo hacer operaciones que están destinadas a realizar con números. ¿Me seguís? Espero que sí. Entonces, ahora vamos a calcular el número de años, lo que hemos dicho. A los días de vida
lo divido por 365 y calculo el número de años. Lo que pasa es que esta división me puede dar números decimales y yo no quiero decirle 1,25 años, no, quiero quedarme con el redondeo para abajo. Pues en JavaScript, se me ha ido la transparencia, en JavaScript se hace de esta manera, se indica con math.floor, floor es la manera de expresar que me dice, dame el resultado redondeado por la parte de abajo. Entonces me va a dar un número entero de la división esta redondeado por abajo y ese es el número de años que esa persona ha vivido. ¿Vale? ¿Entendido eso de ahí? Luego aquí otra cosa que es el operador punto, en más punto, que también lo vamos a ver más adelante en la clase, que tiene que ver con los objetos. O sea que esto entenderlo como si fuese el nombre de una función, tampoco hemos visto funciones. Yo sé que para hacer cualquier tipo de código hace falta meterse en conceptos que no hemos visto todavía en el curso, pero que hay otras clases que nos vamos a dedicar para ver todo esto, ¿vale? Entonces, luego, a los días restantes, ¿cómo calculo los días restantes? Bueno, entonces los que preguntabais para qué se utilizaba el operador porcentaje, yo no lo quise utilizar para no introducir nuevas cosas aquí, pero me doy cuenta que ahora que hubiese sido mejor utilizarlo. Aquí lo interesante sería hacer el resto de la división. Divido el número de años por 365 y el resto es el número de días restantes que me queda. Aquí ahora me arrepiento, podía haber puesto ese operador porcentaje porque era más sencillo y todo que lo que he hecho yo aquí. El operador módulo el resto de la división, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay otra manera de calcularlo que es simplemente multiplico el número de años calculado en el paso anterior por 365 y al número de días de vida que había pedido al principio le resto el número de días que tiene esos años calculados. ¿Me seguís? Igual es un poco enrevesado, pero bueno, si lo pensáis, es eso. Calculo el número de días que tengo en tantos años y le resto a mis días de vida. ¿Qué me queda? Pues un número de días. Ese número de días lo convierto en número de meses. ¿Cómo? Pues dividiendo por 30. Lo hemos visto antes en el algoritmo. Lo que pasa es que lo mismo, me tengo que quedar en un número entero de meses, pues utilizo el redondeo por la parte de abajo. Y al final calculo los días restantes haciendo una operación similar. Podía, repito, haber utilizado el operador porcentaje, el resto de la división, pero he utilizado de esta manera. A los días restantes que tenía calculado aquí, después de haberle quitado los años, le quito el número de meses calculado por 30 y eso me queda el número de días. Al final, ¿qué tengo? Pues un número de años, un número de meses y unos días restantes. Con esos tres datos que he calculado en esta fase de procesamiento de la información, puedo hacer en un alert, mostrar que esta persona ha vivido tantos años, tantos meses y tantos días. Esto lo podemos ver en funcionamiento, antes de ver si hay alguna duda por ahí. Lo podemos ver en funcionamiento. Vamos a ver que encuentre... es que claro, como tengo esto... A ver. Aquí tenemos, en la vida. ¿Cuántos días has vivido? Vamos a ver, 10.000. Esos son 10.000 días. Aceptar. Y me dice, ha vivido 27 años, 4 meses y 25 días. ¿Veis? El ejemplo en funcionamiento. Es bastante sencillo. Vamos a ponerle 20.000 días para ver si lo que nos da es más o menos lógico. 27 por 2 son 54 años, 9 meses y 20 días. En definitiva, pues bueno, aquí tenéis el ejemplo en funcionamiento. Vamos a ver si tenemos alguna duda por ahí.
Sí, aquí hay luego me pregunta para ejecutar código JavaScript, cómo meterlo en un HTML, luego os lo explico, lo tengo ahí en las últimas transparencias. ¿Para qué es Math? Lo vamos a ver vamos a hablar de Math cuando hablemos de objetos en JavaScript, pero Math es un objeto. Lamento no poder explicar mejor lo que es un objeto, pero va a haber una clase entera para explicar lo que es. Y Math.floor piensa que eso es como una funcionalidad del lenguaje, que está incorporada dentro del lenguaje, que me permite redondear. Entonces, más adelante eso lo voy a concretar, ¿vale? ¿Cómo sería la expresión para ver días restantes con el porcentaje? Muy buena pregunta, Antonio. Vamos a intentar ver esa expresión, ¿vale? Entonces nos vamos al lenguaje de programación, o sea, perdón, al editor para programación. Y esto es el ejemplo de la vida. Lo tenemos aquí en el editor, ¿vale? Entonces, si es el resto de la división, lo que voy a hacer es poner el número de días, que es el días vida. Fijaros otra cosa de JavaScript. En JavaScript es sensible mayúsculas y minúsculas. Días vida no es lo mismo que con V mayúscula, no es lo mismo que días vida con V minúscula, ¿vale? Eso tener mucho cuidado porque muchas veces vas a encontrar errores. No siquiera encuentras error. JavaScript no te dice que eso es un error. Interpreta que es otra variable y si no la tienes definida, ahí sí que te puede venir un error. Pero JavaScript sensible mayúsculas y minúsculas. Si definí la variable con V mayúscula, al referirme a ella, siempre me voy a referir a ella con V mayúscula. Entonces, lo que hago es, en vez de dividir, que sería el operador división, utilizo el operador módulo de la resto, de la división por 365. Entonces, esto no me va a dar la división de los días de la vida por 365. Va a hacer la división internamente y lo que me va a dar es la resta de la división. Y esos son los días restantes. Como veis, el código queda más limpio y quien sabe programación, para él resulta más legible. Yo lo que pasa es que no quise introducir ese operador, fue un error, pero ahora ya que lo hemos visto en la primera sesión, pues lo utilizamos, ¿vale? Entonces, aquí lo mismo, utilizamos los días restantes, porcentaje, el número de días de un mes, y eso me va a dar el resto de la división y son los días restantes. Vamos a comprobar, grabando el ejemplo, a comprobar que sigue funcionando, ¿vale? No vamos a dejar de comprobarlo para asegurarnos que funciona. Vamos a poner el mismo valor, el mismo dato, para que asegurarnos que nos da el mismo resultado, ¿vale? Efectivamente nos da el mismo resultado. Muy bien. A ver si tenemos por ahí alguna otra pregunta por ahí. ¿Qué editor estoy utilizando? Es Brackets. No tiene más importancia. Utiliza el editor que te venga en gana. ¿Por qué los pasos 2 y 7 no tienen nada escrito? Déjame ver esos pasos 2 y 7. Probablemente sí. Son dos líneas de código que he dejado en blanco para que podáis ver bien lo que es la división que hemos dicho antes, que existe un algoritmo entre lo que es entrada de datos, procesamiento de los datos para obtener unos resultados y salida de los datos. Realmente podía estar el algoritmo todo junto, pero yo decidí dejar esas líneas en blanco para que tú puedas identificar correctamente las partes de un algoritmo que venía comentando anteriormente, ¿vale? Bueno, seguro que hay otras preguntas, pero voy a avanzar un poquito, ¿vale? Entonces, ahora vamos a otro algoritmo que es todavía un poquito más complejo. No sé si os ha parecido complejo este algoritmo de los años, meses y días vividos. A medida que te vas programando y vas tomando práctica, pues esto va perdiendo su complejidad, ¿vale? Pero ahora vamos a hacer uno un poquito más complejo, pero bueno, en el fondo tampoco es tan complejo, ¿vale? Es la distancia entre dos puntos.
¿Qué es la distancia entre dos puntos? Pues tienes un punto en un eje de coordenadas de 2 dimensiones, como tenemos aquí, tienes un punto, tienes otro punto, y lo que quiero saber es la distancia, la cantidad de puntos, la cantidad de ejes, o cantidad de espacios que hay entre este punto y este otro punto, ¿no? Si te dan dos puntos que está uno alineado con el otro, ya sea en la horizontal o en la vertical, es muy sencillo. ¿Cuál es la distancia entre estos dos puntos? Solo con verlo lo podéis calcular. Pues bueno, 3 y 3 es lo mismo, pero el 8 al 1, pues ¿cuánto va de distancia? Va a 7 de distancia. Pero ahora, si te dicen, calcúlame la distancia entre estos otros dos puntos, ahí ya está un poco más complejo, porque es una línea en diagonal que, pues bueno, para calcularla pues lo tienes un poquito más complejo. Con esto que hemos hecho, hemos definido un problema. Hemos dicho que las fases de resolver o de codificar que nos interesa a un programador, que tenía que hacer un programador, es definir problemas, analizar esos problemas, luego definir los algoritmos. Entonces vamos a analizar un poco este problema. Lo analizamos con esta otra diapositiva. Igual de repente esta fórmula os parece chino, pero no es tan sencillo, lo explico ahora, ¿vale? Esto realmente es un problema de trigonometría. Quienes venís de educación secundaria, no sé si esto se ve en la primaria, ya no me acuerdo, pero igual lo reconocéis y decís, vale, esto es un problema de trigonometría. ¿Por qué? Porque aquí tengo lo que es un triángulo rectángulo y aquí lo que tengo es una hipotenusa, esto se llama la hipotenusa, un triángulo rectángulo, y los dos catetos, se llaman catetos, en trigonometría a los dos eh, lados que forman el triángulo rectángulo, que son siempre con ángulo recto, ¿no? Bien. Hay un señor que se llama Pitágoras, que generó lo que le llama el teorema de Pitágoras en trigonometría, que quiere decir que la hipotenusa, o sea, lo que mide la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y eso, expresado para lo que nos interesa en esta, perdón, es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Ahora lo dije bien. Eso es la hipotenusa, que en este caso es la distancia entre los dos puntos, ¿de acuerdo? Y es esta regla de aquí. Si tú entiendes trigonometría, probablemente esta regla no te parecerá tan rara, pero probablemente si no entiendes trigonometría, pues igual lo ves y dices, oh, qué raro. ¿Cómo se define un punto? Se define a través de una coordenada. En un eje de 2 dimensiones se define un punto a través de la coordenada X y la coordenada Y. Tenemos dos puntos AX y el punto A tiene la coordenada X y la coordenada Y. AX, AI. El punto B tiene dos puntos, es BX y BY. Pues bueno, aquí tenemos el BX, el AX, el BY, AI. Si tú aplicas esto y haces esa operación matemática, te da la distancia. Bueno, hay muchos vídeos por ahí en YouTube que te va a dar la distancia entre los puntos y te lo va a explicar en términos de trigonometría. A mí no me interesa tanto la trigonometría del teorema de Pitágoras, sino me interesa la parte algorítmica, o sea, cómo expresar esto de manera que yo pueda especificar en pasos esta fórmula para poder llevarla a un lenguaje de programación. Pues tengo que definir el algoritmo. Vamos a definir en pasos el algoritmo y probablemente comprendas mejor este problema, ¿vale? Entonces, primero, ¿qué tiene las partes de un algoritmo? Entrada de datos. ¿Qué datos necesito pedirle al usuario para que me calcule o para resolver este problema? Necesito pedirle a coordenada. ¿Cómo se definen las coordenadas? Por 2 puntos. Entonces, en realidad son 4 datos que tengo que pedirle. Primero, la coordenada X del punto A. Luego, la coordenada Y del punto A, con lo cual ya tenemos definido este punto de aquí. Ahora a continuación le pido la coordenada X y la coordenada Y del punto B, con lo cual ya tenemos definido este otro punto de aquí. Si yo quiero calcular en la distancia, hemos dicho que es la hipotenusa, volvemos a la fórmula de Pitágoras, ¿vale? Y esto de aquí son ya aplicar valores. Si yo después de pedir los datos tengo unos valores, lo que voy a tener es esto de aquí. Pues tenemos que este punto A
es el 3.1 y el punto B es el 7.6. Los catetos que tengo que luego poner al cuadrado, uno de ellos es 7 menos 3. Para averiguar el cateto en la vertical es 6 menos 1. ¿De acuerdo? Esto es sacar la cuenta, esa resta, y lo vais a ver, ¿no? La distancia aquí son 7 menos 3, lo veis aquí, hay 1, 2, 3, 4 cuadraditos. Y aquí la distancia son 5 cuadraditos, lo veis aquí, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Entonces los catetos valen, uno vale 5 y otro vale 4. Y aquí tenemos la fórmula con esos numeritos. Vale, entonces, calculo el tamaño de la componente horizontal, o sea, el cateto horizontal. Calculo la componente del tamaño vertical, o sea, el cateto vertical. Y es esto, 4 y 5. Son lo que me valen esas dos componentes para mi teorema, ¿no? Para mi fórmula. Luego, elevo al cuadrado los componentes vertical horizontal. 4 al cuadrado, ¿qué es? 16. 5 al cuadrado, ¿qué es? 25. Las sumo, me da 41. Y por último, aplico la raíz cuadrada y me da 6,4 y etcétera. Esto es el algoritmo de la distancia entre dos puntos. Y con este algoritmo ya podemos empezar a pensar en líneas de código. Primero el algoritmo y luego el código. Entonces, código JavaScript. Bueno, me ha faltado este último punto. Muestro la distancia, que es la salida de los datos, ¿vale? JavaScript. Pues esto de aquí. Vale, aquí me he olvidado los parseInt. Pero si son números, pues sí, lógicamente vas a tener que hacer el parseInt. Lo que pasa es que como JavaScript, me viene bien para explicar esto, como JavaScript es muy listo y es muy amigo del programador, lo que va a hacer es lo siguiente. Si tienes una cadena que es numérica y le aplicas el operador menos a otra cadena que es numérica, JavaScript te va a hacer el favor de internamente, antes de aplicar la resta, que no es capaz de aplicar una resta sobre dos cadenas, digo, hola, no le puede restar a hola Miguel, no le puede restar a Pepe, a Juan, porque no es posible restar cadenas. Pero si son numéricas, JavaScript te va a hacer el favor de convertirlas internamente en números antes de hacer la resta. Entonces, hace lo que estáis viendo, que al final el resultado es correcto. Este algoritmo, ahora lo vamos a probar, funciona, aunque no convierta a enteros estas informaciones cuando lo correcto sería haberlas convertido, ¿vale? Pero tenemos aquí la componente horizontal, es la coordenada, o sea, el punto X el punto B en la coordenada X menos el punto A la coordenada X. La componente vertical, el punto B, la coordenada Y, ya te digo, es simplemente aplicar esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Y lo que hemos visto escrito en el paso anterior, en el algoritmo. Entonces tengo la componente horizontal y la componente vertical. Ahora puedo multiplicar la componente horizontal por sí misma, con lo cual obtengo el cuadrado. El cuadrado ya sabéis que es la multiplicación de un número por sí mismo, con lo cual ahora componente horizontal, fijaros que es una variable. Componente horizontal comenzó valiendo un valor, pero luego, por circunstancias y por necesidades de mi programación, lo que voy a hacer es multiplicar la componente horizontal por 2. Entonces ahora componente horizontal ya no vale en la distancia, o sea, el valor del cateto, sino que vale el cateto al cuadrado. Y la componente vertical lo mismo, la multiplico por sí misma y obtengo el cuadrado de esa componente vertical. Luego, ya calculo la distancia, aplicando la raíz cuadrada, esto lo veremos más adelante más claro, pero en JavaScript para aplicar una raíz cuadrada utilizas esta función, math.sqrt. Sqrt es la raíz cuadrada, ¿y de qué? Pues de lo que tú le indiques entre paréntesis. Pues es la componente horizontal más la componente vertical. Tengo que sumar el cuadrado de los catetos, aplicar la raíz cuadrada y eso ya me da la distancia entre los dos puntos. Por último, muestro en una variable, perdón, en un cuadro de diálogo muestro la distancia, que la tengo en la variable distancia. Bien, espero que más o menos algo se haya podido entender. Vamos a ver
esto en funcionamiento antes de pasar a ver dudas, ¿vale? La coordenada X. Bueno, vamos a darle las mismas coordenadas que tenemos aquí, a ver si me da la distancia de este ejemplo. Y es justamente lo que nosotros estábamos pensando. O sea, la coordenada X del punto A, la coordenada X es el 3, ¿vale? La coordenada Y del punto A es 1. Ahora el punto B. La coordenada X del punto B es 7. La coordenada Y del punto B es 6. Tengo los 4 datos y el valor que me da es el 6 punto tal, 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 tal. Vale, vamos a ir a esta diapositiva y vamos a intentar calcular la distancia entre... Ah, no, esta no es la diapositiva que quiero, es esta de aquí. Vamos a calcular la distancia de estos dos puntos, que es bien fácil. También podemos ver que, que era 7, ¿no? O sea, vamos a ver si nos funciona con otro juego de datos. Generalmente un programador no se contenta con probarlo una vez el código, lo prueba con varios juegos de datos, ¿no? Vamos a ello. Tengo aquí mi navegador. Vamos a ver. Entonces, punto A, coordenada X, 3. Coordenada Y, 1. Punto B, coordenada X, 3. Coordenada Y, 8. La distancia es 7. O sea que siempre, bueno, siempre, habría que seguir investigando, pero mi algoritmo está bien construido y mi programa pues también. ¿Vale? Vamos a ver si tengo alguna duda por ahí, os la puedo ir contestando. ¿Se pueden poner a la vez las dos coordenadas de cada punto? Sí, se pueden poner. Lo que pasa es que ya me obligas a procesar la información de otra manera. Si yo al final lo que necesito son números por separado, se lo voy a pedir por separado. Si no, lo que voy a tener que hacer es un tratamiento intermedio para poder separar el 3,1, quitar la coma y quedarme con el 3 y quedarme con el 1. No es difícil, realmente es una línea de código más, pero se puede, y se puede hacer, pero no lo voy a hacer yo ahora, ¿vale? ¿Se puede hacer algo para simplificar decimales? Sí, efectivamente en JavaScript, igual que hemos visto que hay una función que te hace un redondeo por abajo, también tienes funciones que te hacen redondeo por arriba o funciones que te hacen redondeo a un número de decimales que tú le digas. Por ejemplo, redondéame esto para que me dé 2 decimales. Efectivamente hay funciones de lo que es las funciones que te provee el propio lenguaje, que veremos, hay una clase dedicada a ello y las veremos más adelante, ¿vale? Y entonces con el fin sería aplicar parseInt en JavaScript, el solito lo convierte. Efectivamente, en este ejemplo el solito lo convierte, pero ojo, porque no tiene por qué ser siempre que el solito te lo convierta. Si estás utilizando el operador más sobre 2 cadenas, por mucho que las cadenas sean numéricas, como son cadenas, te las va a concatenar. Entonces, perdón, generalmente lo que vas a tener que hacer es comprobar. Eso no lo hemos hecho en este programa. Incluso si yo coloco aquí cualquier cosa, pues ya mi programa no va a funcionar. Me dice n a n que en JavaScript es not a number. O sea, mi programa, si yo le indico cosas que no son cadenas, no va a funcionar. Pero ese tratamiento, para poder hacer ese tratamiento, necesitamos entrar en otros temas de la programación, que no es el caso el día de hoy, ¿vale? Pero sí, generalmente tú tendrás que hacer un tratamiento para ver si la entrada de los datos es la que tú necesitas para tu programa, porque a veces con un parseInt tú puedes convertir un dato numérico en un entero, pero a veces no es posible convertir hola en un número, entonces a ver qué es lo que vas a tener que hacer entre medias, pues tendrías que decirle al usuario, oye, lo que me has dado no es un número, por favor, inserta otro valor que esta vez sí que sea numérico, por favor, ¿no? Me pregunta el operador de la potencia. No existe en JavaScript el operador de la potencia. Probablemente existe una función que me sirva, probablemente seguro en Math hay funciones que me sirven para hacer la potencia, pero no existe como tal el operador de la potencia. Igual que hay un operador de la suma, un operador de la resta, no existe en la potencia, ¿vale?
Entonces, me piden para ver el HTML, ahora enseguidita entramos en ese detalle. Solo una reflexión antes de terminar ya la parte de los algoritmos y pasar a la parte del HTML que me estáis pidiendo, ¿vale? Bueno, es una reflexión que quiero que hagáis vosotros antes de que os dé mi versión, y es esta de aquí. En verdad los algoritmos, o en verdad son más importantes los algoritmos que el código. ¿Qué os parece? Decidme qué os parece. ¿Más importante los algoritmos? ¿Más importante el código? Me dice Hensel que ambos son importantes. Me dice Miguel que true. Muy buena esa. Dices falso, todo es importante, ambos son igual, van de la mano. Bueno, mi impresión es que son más importantes los algoritmos que el código. Y os explico por qué. Tú el algoritmo lo haces una vez y te vale para cualquier lenguaje de programación. Con ese algoritmo que hemos definido para el perímetro, que hemos definido para la distancia entre dos puntos o para lo que tú necesites, yo puedo escribir luego código JavaScript o puedo escribir código Java, PHP, me da igual el lenguaje. Aquí lo que parto es de un algoritmo y ese algoritmo me da al final la posibilidad de escribir cualquier lenguaje. Si mañana me saca un nuevo lenguaje de programación, el algoritmo sigue siendo el mismo. ¿Vale? Entonces, digamos, no es que por este caso no es que sean más importantes, sino, bueno, tienen las dos cierta importancia, ¿no? Porque si luego escribes mal el código, pues realmente tampoco te va a funcionar el programa. Si haces mal el algoritmo o haces mal el código, no te va a funcionar. Pero mirarlo con este otro ejemplo de la vida real. Por ejemplo, tenemos el plato de la paella. Todo el mundo sabe lo que es la paella porque es un plato que, bueno, ya es internacional, ¿no? Pero cuando hacemos una paella o escribimos la receta de la paella, tú puedes escribir la receta en inglés, en español, en valenciano, en catalán, en gallego, en portugués, en japonés, en cualquier idioma haces la paella, pero el cocinero, cuando va a hacer la paella, esté el idioma que sea el idioma que sea, lo que va a hacer es aquel procedimiento. Entonces, todos los cocineros que lean la receta del idioma en el idioma que ellos entiendan, la receta de la paella en el idioma que ellos entiendan, van a hacer al final el mismo conjunto de operaciones en el mismo orden para al final llegar a ese plato riquísimo que todo el mundo nos gusta, ¿vale? Entonces, digamos que lo importante no es en qué idioma yo he escrito la receta de la paella. Me da igual que esté escrita en inglés, que esté escrita en español. Lo importante es el plato, es la receta, es cómo yo me pongo para cocinar esa paella para que al final salga ese plato que a todos nos gusta comer y, en definitiva, da igual el lenguaje de programación que tú programes el algoritmo. Lo importante, en este caso, es que el algoritmo esté bien hecho, ¿vale? O bueno, las dos cosas tienen su importancia, estoy de acuerdo, pero bueno, es más importante quizás el algoritmo. Bien, entonces ahora vamos a hablar, ya para finalizar, ya hemos acabado de hablar de los algoritmos, yo quiero hablaros un poco del workflow JavaScript, sobre todo para que vosotros podáis probar estos ejemplos, estos o cualquier otro de los ejemplos que podáis realizar en vuestras casas con vuestros ordenadores, ¿vale? Generalmente lo que vas a tener tú en tu ordenador va a ser una carpeta de tu ordenador y en una misma carpeta vas a tener dos archivos, ¿vale? Por un lado vas a tener un archivo HTML y por otro lado vas a tener un archivo JavaScript. Esos dos archivos van a tener códigos diferentes. En el HTML que escribes, obvio, HTML, etiquetas. Esto es el documento básico que se utiliza en el HTML. Y esto, repito, que es el workflow JavaScript. En este curso tampoco queríamos entrar en workflow, si lo importante aquí es aprender programación, no es aprender cómo ejecutar un código JavaScript, porque luego aprender programación es para cualquier lenguaje, y luego JavaScript, cómo poner en marcha un código JavaScript es algo particular de JavaScript. Pero lo que estamos aprendiendo, el algoritmo, nos vale para cualquier lenguaje. Pero bueno, viendo JavaScript, entonces vamos a tener el código HTML por un lado y el código JavaScript por otro. Y digo que lo metemos en la misma carpeta para no haber problemas, nos va a simplificar la vida, ¿vale? Y entonces en el código HTML, antes de tu barra body, vas a colocar esta etiqueta, script
con un atributo src en el cual le indicas el archivo JavaScript que quieres que se ejecute en tu navegador. En este caso, por ejemplo, multiplicar.js, que es este archivo JavaScript que está aquí, que está por separado. Entonces, tu archivo JavaScript va a tener el código JavaScript y tu archivo HTML va a tener el código HTML. ¿Cómo los unes? Pues en la etiqueta script colocas el archivo JavaScript que quieres ejecutar. También podrías haber escrito dentro de escribe JavaScript directamente el código JavaScript. Pero bueno, yo he querido que estuviesen separados, y eso incluso está más correcto que estén separados, los archivos para que tú aquí veas solo código JavaScript y aquí tú veas solo código HTML. ¿Cómo lo ejecutas finalmente? Pues le das un doble clic con tu ratón, vas al archivo, al icono del archivo HTML, le das un doble clic, te lo va a abrir en el navegador y vas a ver el resultado inmediatamente. ¿Vale? Eso, visto en la práctica, es que tú vas a tener por aquí en una carpeta todos tus ejemplitos, tanto el HTML distancia de 2 puntos como el JS por separado, ¿vale? Y si quieres ejecutar este HTML, pues le das un doble clic y lo ejecutas, ¿vale? La distancia de 2 puntos que no existen es 0. Bueno, hasta ahí, si no le damos ningún dato, nos funciona bien el algoritmo, el programa. Ejecutas el código JavaScript. Y lo que decía, así que luego otra cosa, el editores, te da igual qué editor utilizar. Yo estoy utilizando aquí uno que se llama Brackets, que es gratuito. Puedes utilizar el que te apetezca. Entonces tú desde aquí puedes utilizar, editas tu código. Lo importante es que sea un editor de texto plano. No vale editar código con un editor como Word, que te crea texto, lo que llaman texto enriquecido. Entonces vas a utilizar el bloc de notas del Windows, vas a utilizar Notepad++, Sublime Text, vas a utilizar Komodo Edit, cualquier editor que te venga en gana. Cuanto más sencillo, mejor, porque te despistas con menos cosas, te quedas más con el código. Incluso yo te digo, el bloc de notas para estos ejemplos viene perfectamente. Y vas a tener, como digo, el código HTML que me llama al script vida.js, que lo tenemos aquí. Es este de aquí. O el código HTML de la distancia de 2 puntos, que me ejecuta este código JavaScript que está aquí por separado. Vale, esto en cuanto a la estructura de archivos y de carpetas que vas a tener en tu ordenador. Y hay otra cosa que quiero comentaros, que es el tema de la consola de JavaScript. Generalmente, cuando tú programas en cualquier lenguaje, ocurren errores. En JavaScript, para ver si tienes un error, porque igual ejecutas un código y no te muestra ningún mensaje, vas a abrir lo que llamamos, o que se llama la consola de JavaScript. Accedes a las opciones de tu navegador. Aquí os estoy mostrando la pantalla del Google Chrome, pero puedes utilizar esto con cualquier navegador en concreto. Accedes aquí a las opciones y en más herramientas, son herramientas de desarrolladores. No sé dónde está en vuestro navegador, pero no va a estar muy difícil de encontrar. Vas a encontrar la consola JavaScript, simplemente la pulsas y lo que te va a mostrar es esto de aquí. Os lo voy a mostrar para que lo veáis, ¿vale? Y así lo vamos a ver en marcha aquí también. Más herramientas, consola de JavaScript, y lo que te va a mostrar es esto de aquí. Si está en blanquito es que no tienes errores, pero ahora nos vamos a ir a la distancia entre 2 puntos y le vamos a colocar aquí esto que no es código en ningún lenguaje de programación. Guardo y al actualizar, cuando llegue a esa línea, me va a decir que me va a decir que esto no ha sido definido, ¿vale? El error te va a salir pues en inglés y vas a tener que interpretar esto. La experiencia al final te va a decir cómo identificar el error fácilmente, pero es lo que aquí lo que es importante es que conozcáis la consola, porque si no es muy difícil que encontréis el error que os está apareciendo. Muy bien, y con esto voy a terminar simplemente con una última transparencia, aquí, la última diapositiva,
que nos va a hacer un resumen de lo que hemos aprendido el día de hoy. Hemos aprendido qué es un algoritmo, hemos aprendido qué es un programa. Un algoritmo es un concepto que es el conjunto de acciones que necesito para resolver un problema, para llegar a un resultado, un problema. Un programa que es una expresión en un lenguaje de programación de lo que teníamos antes, que era un algoritmo, que escribir código es una pequeña parte de la tarea de un programador, y por último, que los algoritmos deben diseñarse con cuidado, pues son incluso más importantes si cabe que el programa en un lenguaje de programación. Os dejo aquí un par de ejemplitos, o sea, un par de ejercicios propuestos que si queréis, si tenéis tiempo, podéis pensar en vuestro tiempo libre cuál sería el algoritmo con palabras, solo con palabras, para hacer una tortilla o una tortilla de patata, como os apetezca. El algoritmo para cruzar una calle sin ser atropellado. Observaréis que este ya no es un algoritmo secuencial, es un algoritmo en el cual vais a tener que entrar en otro tipo de estructuras que veremos mañana. Os van a dar introducción, aunque sea mental, a las estructuras que veremos mañana. Y vamos a ver si podéis también realizar el algoritmo y el programa de estos dos casos, que sería el conversor de metros cúbicos a litros y el que me calcule el área de un círculo. ¿Vale? Con esto ya acabo. Muchas gracias por vuestra atención.